Hola, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a nuestros lunes de la salud. Como siempre, para nosotros es un honor contar con ustedes que hagan parte de la programación de Campestre Virtual. También agradecemos de manera especial a nuestra junta directiva, a su presidente Gonzalo José Oliveira, a nuestro gerente Rolando Rojas y a todos ustedes, nuestros socios, nuestra comunidad campestre, por estar aquí en este programa pensado para cada uno de ustedes. Hoy en nuestros lunes de la salud, como siempre, tenemos temas muy interesantes que nos competen a todos y hoy justamente estaremos desarrollando el tema obesidad infantil, cómo prevenirla. Y para esto nos estará acompañando la doctora Pilar Palacio. Ella es pediatra, endocrinóloga pediatra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente trabaja en la clínica Imbanaco y en la Fundación Clínica Infantil Club Noel. Es docente del programa de pediatría de la Universidad Libre y también es miembro de la Asociación Colegio Colombiano de Endocrinología Pediátrica y de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica, entre otros temas. Doctora Pilar, bienvenida a nuestros lunes de la salud. Gracias por sacar este espacio para nosotros. Como siempre, le recordamos la dinámica. Vamos a escuchar a la doctora Pilar con este tema tan importante y al final desarrollaremos las preguntas. Pueden ser de diferentes formas, ya saben, levantando la mano para poder habilitar micrófono y cámara o escribiendo la pregunta en el chat o en el teléfono corporativo también recibimos las preguntas. Así que de nuevo, bienvenida doctora. Gracias, Lorena. Bueno, les voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación. Ahí estamos viendo, ¿cierto? Sí, estamos viéndola. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, este es un tema bien interesante, la obesidad infantil, una realidad prevenible. En realidad, la obesidad infantil ha venido a presentarse en los últimos años como un problema de salud pública, debido a que se ha visto que es un problema que es persistente, se ha vuelto un problema epidémico y un problema a nivel internacional. No estamos solamente hablando de obesidad infantil aquí en Colombia, sino a nivel internacional. Y esto es importante porque implica comorbilidades que deben ser estudiadas y que deben ser manejadas oportunamente. Y lo más importante es que siempre tiene un método de prevención, sobre todo en los casos de obesidad infantil, donde el 90-95% de los casos de obesidad infantil es de origen exógeno. Entonces, es por eso que es un tema bien importante. Más aún con el advenimiento de la famosa pandemia. La pandemia encerró a nuestros niños, los obligó a la virtualidad, los aisló de las actividades deportivas y ejercicio, y eso hizo como consecuencia un incremento también en la obesidad infantil. ¿Cuál es la situación que tenemos en este momento con respecto a la obesidad? Lo primero es saber que el sobrepeso y la obesidad en pediatría ha incrementado en un 47% de los casos desde 1980 para la actualidad. Y esto además está asociado con un incremento en la obesidad dependiendo de los grupos etarios. A mayor edad de los pacientes, mayor compromiso de sobrepeso y obesidad. Entonces, fíjense cómo en los preescolares de 2 a 5 años podemos tener una prevalencia de obesidad de solamente 8.4%, mientras que en los escolares van en incremento al 17.7% y llegando a nuestros adolescentes en un 20.5%. Estos datos que les estoy arrojando son a nivel mundial y los datos en Colombia están en rojito. Aquí está en los preescolares 6.3%, en la edad escolar 24.4% y en los adolescentes 17%. Es un tema bien importante por las implicaciones que van a tener metabólicas y las posibles complicaciones más adelante en la vida adulta. ¿Cómo vamos a definir la obesidad infantil? Para los niños menores de 2 años, cuando ustedes llevan a sus hijos al pediatra o al médico que los atiende, el pediatra debe llenar y digamos que seguir las curvas de crecimiento. Todos conocen las curvas de peso, las curvas de talla, y esta curva que es especial, que es la de peso para la longitud. Hay curvas para niños, para niñas, y estas curvas son de la Organización Mundial de la Salud, y lo que hacemos acá, por ejemplo, es ubicar el peso de este paciente, por ejemplo, 16 kilos,
y la estatura, 85 centímetros. Entonces, si tenemos un niño por arriba de esta rayita roja, que es el percentil 97, se define como obesidad en menores de 2 años. Ahora, en los mayores de 2 años, tenemos un índice que se llama índice de masa corporal, que es una relación entre el peso y la talla al cuadrado. Esta también hay gráficas para niñas, para niños, y ¿por qué no tomamos un valor absoluto del índice de masa corporal como en los adultos? Esto es porque el índice de masa corporal va a cambiar con la edad y debe ser interpretado en relación al sexo y a la edad del paciente. Entonces, estas son las curvas colombianas. Actualmente nosotros ya tenemos curvas de crecimiento de peso y de índice de masa corporal colombianas y las cotejamos, estas que están sombreadas son las colombianas, las cotejamos con las internacionales, que son las de la Organización Mundial de la Salud, que son las punteadas. Entonces, la definición de sobrepeso en los niños es el área amarilla o el área por arriba del percentil 85, el área de obesidad es el área rosada o por arriba del percentil 95, y hablamos de una obesidad extrema, que es un índice de masa corporal absoluto mayor a 35, o una obesidad mórbida, que es un índice de masa corporal absoluto mayor a 40. Aquí importante, quiero hacer una acotación y es mencionar que también hay limitaciones con este índice. Habitualmente, un paciente que tiene una obesidad diagnosticada por un índice de masa corporal alto, pues va a tener también una grasa corporal alta. Pero la limitación la tenemos en los pacientes que tienen un índice de masa corporal normal. Hasta el 25% de los casos puede tener una grasa corporal alta teniendo aún así un índice de masa corporal normal. Entonces, en estos pacientes se utilizan otros métodos para hacer diagnóstico de composición corporal y evaluar la grasa corporal de estos pacientes. ¿Cuál es la clasificación de la obesidad? Se clasifica en dos grandes rubros, la obesidad exógena y la obesidad endógena. Dentro de la obesidad endógena tenemos las causas adquiridas, genéticas y endocrinológicas, y la obesidad exógena básicamente se manifiesta por los malos hábitos de vida. Digamos que este es el origen de la obesidad exógena. En esta oportunidad solamente vamos a hablar de obesidad exógena. Las causas genéticas y endocrinológicas en realidad son causas raras que habitualmente van acompañadas de algunos datos clínicos, especialmente velocidades de crecimiento muy bajas, son niños que son bajitos y gorditos, y que se deben descartar, ahí sí, causas genéticas y endocrinológicas. Sin embargo, el gran rubro de la obesidad exógena son los típicos niños que son altos y gorditos. Es un niño que tiene un patrón de crecimiento adelantado, que tiene una talla alta y además tiene obesidad. Y aquí es importante, y lo quise traer porque me parece importante que recordemos, porque a veces nos llegan estos memes, y recordemos que no todo es culpa de la pobre tiroides. La pobre tiroides no es la culpable de la obesidad infantil. La tiroides sí tiene algún porcentaje que va a presentarse como origen de esa obesidad, pero son porcentajes muy bajos, ¿sí? Y el 90 al 95% de las causas de obesidad en pediatría es de origen exógeno. Es decir, esta es la real causa de la obesidad de nuestros niños, los malos hábitos de vida, de alimentación y de pobre gasto calórico, que es el sedentarismo. Y bueno, para ser breve en por qué se produce la obesidad exógena, hay un desbalance energético. ¿Qué es lo que pasa? Hay mayor mayor ingesta calórica que el gasto calórico, y entonces se produce un desbalance positivo en el cual, aunado con factores genéticos, van a predisponer a que haya una ganancia de peso. Estos factores genéticos hereditarios tienen un efecto importante en aumentar la prevalencia de la obesidad, y entonces tenemos un caso en que uno de los pacientes es obeso, de los padres es obeso, el otro no, y su hijo tiene 2 a 3 veces mayor riesgo de tener obesidad. En cuanto a las familias que tienen ambos padres con obesidad, va ese niño a tener 15 veces mayor riesgo de padecer una obesidad. Entonces, vean lo importante de la genética. Además, hay unos factores que son predictores, que están, digamos,
durante el periodo prenatal, durante el periodo del lactante y durante el periodo en pediatría, en la edad pediátrica. Entonces, aquí quiero recordar una cosa importante y son estos factores que nosotros desde la gestación podemos tratar de prevenir, ya que esto está enfocado a prevención. Un índice de masa corporal materno alto, es decir, obesidad y sobrepeso en madres, debe ser prevenida antes de iniciar una gestación, y de hecho ya hay estudios en que los padres también con obesidad también predisponen de alguna manera genética a un feto, perdón, a un hijo obeso en un futuro. El cigarrillo durante el embarazo, ¿sí? Y la ganancia de peso materna. Por eso es que los ginecólogos son tan estrictos en cómo se debe hacer la ganancia ponderal de esas maternas cuando están en la gestación. Luego nace ese bebé y hay dos rubros aquí importantes. El bebé que nace pretérmino, el bebé que nace pequeño para gestacional o el bebé que nace restringido, que es un bebé que nos están hablando que desde la gestación viene con un peso y una estatura baja y nace y efectivamente tiene un peso y una estatura baja. Estos niños habitualmente, antes en la época, pues que no conocíamos esto porque esto es relativamente nuevo, nosotros a toda costa era engordar esos bebés. Y entonces esto se hace en la memoria de los bebés como una programación metabólica. Son niños que, digamos que entienden que el resto de su vida ellos deben guardar porque no saben cuándo en algún momento lo van a necesitar. Entonces son niños que metabólicamente tienen obesidad en la vida adulta. Y esto, digamos que es importante la parte genética, es importante la programación metabólica, y nos va a predisponer para una obesidad, pero no necesariamente mi carga genética y mi programación metabólica quieren decir que yo tenga que desarrollar una obesidad. Para esto, para desarrollar una obesidad, yo debo tener un detonante, ¿sí? Y ese detonante es justamente el único factor que es modificable y es donde debemos intervenir para la prevención de la obesidad en los pacientes pediátricos, y es el medio ambiente. Y entonces aquí tenemos dos medios ambientes, un ambiente obesogénico y un ambiente no obesogénico. Es importante que nosotros, si sabemos que nuestros hijos tienen una predisposición genética y metabólica para tener obesidad, les ofrezcamos un ambiente que no tenga un incremento en el aporte calórico y que tenga un incremento en ese gasto calórico con la parte del ejercicio y la actividad física. Entonces, vamos a hablar acerca de cuál es el comportamiento que tienen nuestros niños frente a el comportamiento alimentario que tienen nuestros niños. Digamos, de qué está determinado cómo un niño come, ¿sí? Frente a qué factores nos estamos enfrentando. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque justamente es esto lo que debemos manejar para prevenir esta obesidad. Los factores que determinan el comportamiento de alimentación son la respuesta a la saciedad, la compensación energética, la velocidad de comer, el refuerzo alimentario y las preferencias alimentarias. Entonces vamos a desglosar uno a uno rápidamente y finalmente pues vamos a ver cómo podemos prevenir estos comportamientos. Entonces la respuesta a la saciedad básicamente se tiene que buscar un equilibrio entre el apetito y la saciedad. El apetito es un proceso en el cual, digamos que da inicio a la comida y está activado básicamente por la exposición a los alimentos. Entonces, si yo veo una torta de chocolate, pues me va a dar ganas de comérmela y entonces esa respuesta inicial es lo que se conoce como apetito. El efecto de la saciedad es el tiempo que pasa, el efecto que hay entre una ingesta alimentaria a una hora determinada y la siguiente toma de alimentos. Entonces, en teoría debería haber un tiempo de saciedad entre una toma y la otra de alimentos, y en algunas ocasiones este efecto de saciedad no se presenta en todos los pacientes.
Entonces, básicamente es una respuesta del organismo dirigida a restablecer un equilibrio entre el apetito y la saciedad y haciendo que la demanda de los nutrientes que quede completamente satisfecha y ese paciente no siga comiendo. La compensación energética básicamente es la habilidad de disminuir o suspender la comida una vez se tiene contacto con los alimentos que son ricos en calorías. Entonces, ¿qué se sabe de la compensación energética? Que disminuye a medida que crece el niño. Entonces, los niños pequeños llegan a tener una compensación de hasta el 80% y los adolescentes en un 20%. Y en los pacientes obesos también tienen una menor compensación energética. Y esto se los voy a ilustrar con esta foto, porque fíjense que la televisión y los videojuegos acompañados de comida van a disminuir esa compensación energética. En estos pacientes, yo no sé si, bueno, cuando íbamos a cine, nos sentábamos con nuestro paquete de crispetas y empezábamos a comer y a comer y a comer y distraías viendo la película y seguías comiendo las crispetas. Y entonces esto es el típico ejemplo de por qué la televisión y la comida no deben ir juntos, ¿sí? Porque la televisión distrae, ¿sí?, ese espectro de saciedad y ese niño va a seguir comiendo y comiendo y comiendo, y eso es justamente lo que se refiere a la compensación energética. No hay una compensación energética. Yo no me sacio, sigo y sigo comiendo. La velocidad para comer, la velocidad rápida, cuando un niño come de manera muy rápida, habla de esa motivación por el consumo del alimento, le gusta mucho, se lo quiere comer rápido, y la velocidad lenta habla más bien de que favorece a la activación de señales de saciedad. Entonces, un niño que come lento va a tener mayor saciedad, digamos, saciedad más rápido que un niño que come rápido. ¿Listo? Y la respuesta a la comida se mide mediante la salivación de los alimentos. La salivación de los alimentos va a incrementar y favorecer el consumo de hasta 216 calorías más a pesar de sentirse lleno. Entonces, este es el típico caso de que como sin hambre, ¿sí? Yo sigo salivando y esa salivación me genera mayor consumo de calorías y a pesar de tener ya suficiente, de ya estar lleno, yo sigo comiendo sin tener hambre. El refuerzo alimentario. Básicamente aquí, y esto también es prevenible porque esto se refiere a que los alimentos que son altamente apetecibles se comen, digamos que más, incluso con una sensación de plenitud. Esto es muy similar a lo que pasa con las drogas psicoactivas, ¿sí? Yo quiero más a pesar de que ya estoy lleno. Entonces, estos alimentos que digamos que son apetecibles a mi vista, entonces yo los quiero seguir consumiendo a pesar de que ya estoy pleno. Las preferencias por los alimentos, en realidad esta preferencia es algo que se aprende y que se hereda. Entonces, es por esta razón que insistimos mucho, por ejemplo, los niños pequeños, en diferir y tratar de llevar a lo más lejano posible el ingreso de productos de sal y de dulce en la dieta de los niños pequeños. Entonces, por eso la sal más allá del año de edad, la introducción de sal más allá del año de edad y la introducción de dulces, idealmente más de 2 a 3 años, después de los 2 a 3 años. Obviamente es porque entre más temprano yo introduzca estos alimentos, pues van a preferir mis hijos más estos alimentos porque son más apetecibles. Entonces, digamos que si yo introduzco el chocolate antes de los 2 años, pues va a ser mayor tiempo de exposición al chocolate si lo introduzco después. Y es así como tenemos al final la manera de manejar estos pacientes con obesidad. Y aquí me voy a enfocar un poco porque muchas de estas cosas podemos hacerlas desde casa y es importante saberlas para de alguna manera poder entonces evitar y prevenir la obesidad infantil. Entonces,
El tratamiento básicamente está, digamos que bajo unos pilares de manejo, unos pilares que son inicialmente el manejo no farmacológico. El manejo no farmacológico se basa en alimentación, ejercicio, apoyo psicológico, control de la tecnología y sueño. Son 5 pilares que vamos a hablar cada uno de ellos. Y entonces, en el primer pilar, les traigo la foto del plato del buen comer. El primer pilar es el manejo de la alimentación. En el 2011, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard creó una guía nutricional llamada el plato del buen comer y se basa en una propuesta de ingesta diaria de tipos de alimentos en distintas proporciones. Entonces, ellos dividen y muestran gráficamente cómo debe ser el plato de nuestros hijos. Entonces, este es nuestro plato y por eso algunos de los platos de los niños más pequeños ya vienen divididos en 3. El plato se debe dividir en 3. La mitad del plato deben ser vegetales, el cuarto del plato debe ser la proteína y el otro cuarto de plato debe ser los cereales o, bueno, en general las harinas, el carbohidrato, ¿ok? Para nuestros niños en pediatría ponemos adicionalmente la fruta. ¿Por qué? Porque es importante que nuestros niños consuman al menos 2 porciones de fruta diarias. Entonces, hay algunos que lo toman como postre dentro de una comida principal o algunos lo toman como merienda principal, que sería la fruta, entre las comidas. Y lo mínimo que debemos aportar a nuestros hijos para una alimentación adecuada son 5 porciones al día entre fruta y verdura. Entonces, ¿yo qué les recomiendo a mis pacientes? 3 porciones de verdura diaria, que son desayuno, almuerzo y cena, y 2 porciones de fruta, que yo habitualmente se las ofrezco como, las meriendas. Y no olviden lácteos, 2 porciones de lácteos. Es muy importante para nuestros niños el aporte de lácteos en la dieta. No olviden que están en crecimiento, que requieren un aporte de calcio importante para fortalecer ese hueso y que ese hueso crezca bien. 3 porciones de proteína al día, que casi siempre esto sí se cumple. Y aquí voy a hacer una acotación bien importante, el agua. El agua es la mejor bebida para acompañar nuestro plato de comida. El agua no tiene azúcar, no tiene calorías y no va a producir obesidad, a diferencia de los refrescos, de las bebidas deportivas y de los jugos que van a conducir a obesidad infantil y a la diabetes tipo 2. ¿Qué es importante recordar aquí? Nosotros en Colombia estamos acostumbrados a que el jugo de frutas va acompañando nuestros alimentos, sobre todo las comidas principales. Y entonces vienen a mi consulta mucho y me dicen, doctora, pero el jugo yo no le echo azúcar, ¿sí? Y entonces quiero recordarles que el jugo de fruta va a proporcionar una dosis más concentrada de carbohidratos que la fruta entera, ¿sí? Y puede no conducir a una saciedad, lo que sí hace cuando el niño come la fruta entera. Estas 2 características hacen que debamos preferir la fruta entera y no el jugo. Además, siempre les digo 2 cosas. Al licuar la fruta, pierdo las propiedades. Pierdo la fibra y el azúcar, que es fructosa, se me va a volver en glucosa simple, como si hubiera endulzado ese jugo. Y esto ya está, de hecho, estudiado. Hay una corte inglesa que ha demostrado que los jugos de fruta, que el consumo de jugos de fruta en los niños de 2 años, a partir de los 2 años, va a aumentar el índice de masa corporal hacia los 4 años, a diferencia de los niños que no consumen jugos de fruta. Entonces, es importante recordar eso y es por esta razón que siempre la bebida a preferir va a ser el agua. El segundo pilar en el manejo de la obesidad infantil es el ejercicio. Y frente a esto les traje 3 guías que avalan el ejercicio como parte del manejo para obesidad.
La primera es de la Sociedad de Endocrinología Norteamericana. Estas son las guías de práctica clínica, en la cual recomiendan 20 minutos diario mínimo, y lo óptimo serían 60 minutos de actividad vigorosa, al menos 5 días por semana. Esto mejora la salud metabólica y reduce el riesgo de obesidad. Pero vean cómo nosotros somos incluso un poquito condescendientes, decimos 20 minutos diarios, pero vean cómo los deportólogos, y estos son guías de actividad física, los deportólogos dicen, 1 hora diaria. Y si son niños pequeños, no deberían hacer actividad física 5 días por semana, sino 7 de los 7 días de la semana. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración importante. Ellos dicen que 20 minutos de 3 a 5 días por semana sí va a mejorar metabólicamente al paciente obeso, pero que se va a tardar más de 6 meses en hacerlo. Entonces, digamos que ellos consideran que es más lento y por eso la recomendación que ellos dan es 1 hora. Ahora, solamente con que hagan 20 minutos diarios durante 5 días a la semana va a ser suficiente para que vaya disminuyendo esa grasa corporal y visceral y mejoremos metabólicamente ese paciente. Esto evidentemente es mucho mejor cuando los padres están involucrados. Entonces, cuando el ejercicio se hace en compañía de los padres, digamos que la respuesta y los resultados son mejores. Ahora bien, el tercer pilar es el apoyo psicológico, y aquí quiero hacer una acotación porque es bien importante que tratemos de detectar estos datos de alarma que aquí les pongo, porque el manejo de obesidad, y sobre todo las obesidades que en algunos momentos son extremas o mórbidas, van a tener un problema emocional en ese niño. Entonces, tenemos que tener de manera oportuna una valoración por psicología si vemos que se pueden estar presentando cualquiera de estos datos de alarma. En general, se presentan con mayor proporción en los adolescentes, en nuestros adolescentes, y entonces sobre todo los trastornos de alimentación, la actividad sexual, el abuso de drogas, el abuso de alcohol. Esto hay que tenerlo, digamos que hay muy presente para saber en qué momento debemos tal vez intervenir con un apoyo de psicología o de psiquiatría. El cuarto pilar es controlar esa tecnología, ¿sí? Aquí, pues con la finalidad de aumentar la oportunidad que tienen estos pacientes para la actividad física. Frente a este punto, la Academia Americana de Pediatría pues nos realizó unas recomendaciones en su momento acerca del uso de la población pediátrica, que ya se las voy a mencionar. Y más adelante voy a hacer otras recomendaciones porque pues yo sé que en este momento estamos en pandemia y entonces es diferente lo que se está presentando en la actualidad. Las recomendaciones en general de la Academia Americana de Pediatría dice, niños menores de 18 meses, no, nada de pantallas, absolutamente nada, se debe evitar. Los niños entre los 18 y los 24 meses que los padres quieran introducir algún contenido digital, ellos deben elegir los programas que tengan alta calidad y siempre deben ser acompañados. En los niños entre 2 y 5 años se debe limitar el uso de pantallas a 1 hora y siempre también acompañados de sus padres, obviamente programas de alta calidad. En los mayores de 6 años ellos dicen, ok, aquí hay que establecer límites sobre el tiempo y el tipo de cosas que van a ver, pero no dan una recomendación clara acerca del tiempo. Y entonces, si hacen una acotación y es, no debe acaparar el tiempo de sueño, de actividad física y de comportamientos que sean esenciales para la salud. ¿Listo? Entonces, eso es importante. La última recomendación que nos hace es que deben haber momentos en que no debe haber pantallas, deben ser momentos libres de pantallas. Cuando comen, cuando van en el carro, cuando hacen ejercicio, no debe haber pantallas. Debe haber zonas libres de pantalla, por ejemplo, las habitaciones. En la habitación del niño no debe haber televisión. Y siempre haciendo un uso correcto de estas pantallas, sobre todo por la seguridad de nuestros niños. ¿Listo? Entonces, estar muy pendientes nosotros como padres de qué es lo que están viendo en programas
y en los celulares o en los iPads. ¿Listo? Y aquí me gustó esta nueva modalidad de la Academia Americana de Pediatría porque tratando de, digamos que, de resolver este asunto de que ahorita los niños están en virtualidad, bueno, ya volvieron, gracias a Dios, a clases, pero estuvieron en virtualidad casi durante 2 años, año y medio, 2 años. Entonces, la Academia Americana de Pediatría nos propone un plan para el consumo mediático de las familias. Esta es la dirección, si alguien la quiere tomar, porque en esta dirección nos crean un plan, ¿sí? De cómo voy a manejar en mi hijo o a manejar con mi familia este uso de pantallas y una calculadora del tiempo para ese consumo de pantallas. Entonces, les voy a poner este ejemplo aquí que hice con la calculadora y le puse más o menos un niño que duerme 12 horas, ¿sí? En la noche, ¿sí? Que duerme de 7 de la noche a 7 de la mañana, que asiste a la escuela 4 horas, que tiene más o menos 1 hora de cuidado personal. Esto le puse, no sé, el total del tiempo de baños, cepillados de dientes, todo lo demás. El tiempo total de comidas en 24 horas, y aquí deben incluir también las meriendas. El tiempo en familia que tiene ese niño y el tiempo libre que tiene ese niño. Y ellos automáticamente les calculan cuánto tiempo en pantalla debe tener ese paciente. Entonces, esto es importante para que aquí limitemos también no solamente el tiempo en pantalla libre, sino, por ejemplo, los niños que aún tienen virtualidad, este es el tiempo en pantallas que ellos tienen para su virtualidad. Entonces, debemos de tratar de organizar, ¿sí?, los tiempos para que nuestros niños no se nos vuelvan todo el tiempo en pantallas a causa de la pandemia. Me pareció bien interesante esta calculadora. Aquí se las dejo para que la revisen. Y bueno, el último pilar es el sueño. Lo ideal es que los niños tengan un horario entre 9 a 11 horas de sueño, y los escolares y los adolescentes. Y es importante aquí, esto no para la obesidad, pero sí se los quiero recomendar para el crecimiento de sus hijos, que se duerman temprano, ¿sí? No importa tanto a qué hora se despiertan o se hacen siestas en la noche, tienen que acostarse temprano. La hora ideal de dormir es 8 de la noche para que la hormona de crecimiento pueda hacer su primer pico de secreción de manera adecuada y puedan crecer de manera normal. Entonces es bien importante que el sueño sea temprano. Bueno, y por finalmente, quiero recordarles, no es el tema de esta charla, pero sí les quiero recordar que no hay absolutamente ningún medicamento aprobado para el manejo de reducción de peso y obesidad infantil en menores de 12 años, ¿ok? Entonces, no hay medicamentos aprobados por la FDA para su uso. Hay un número muy limitado de estudios de seguridad y eficacia. En los adultos sí hay manejos farmacológicos para obesidad. Su eficacia en estudios recientes, hace algún tiempo estaba limitada, pero en estudios recientes ha demostrado eficacia, pero todo a partir de los 18 años. Y hay que tener en consideración que evidentemente un medicamento va a tener efectos adversos y tenemos que poner en una balanza efectos adversos versus comorbilidades a largo plazo que requieran manejos farmacológicos. ¿Listo? Es por esta razón que no usamos medicamentos para obesidad en pediatría, no están indicados. Para finalizar, unas conclusiones: la familia en estos casos de obesidad infantil es fundamental para que la prevención de la obesidad infantil. Hay que entender el comportamiento frente a los alimentos para de esta manera poderlos modular. Hay que crear una cultura de alimentación más allá de la predisposición genética, no porque tenga genética de obesidad, programación metabólica para obesidad, yo debo ser obeso. Esto lo tenemos que romper, ¿sí? Y no solamente el manejo es la comida, el ejercicio, el sueño, el ambiente familiar, escolar y la tecnología juegan papeles bien importantes. Recordarles que la salud del niño de hoy va a evitar complicaciones en el adulto del mañana. Finalmente, acá les dejo mis datos. Si requieren mi correo electrónico para alguna consulta particular o los datos del consultorio.
Muchísimas gracias por su atención y vamos a la parte de las preguntitas. Bueno, doctora Pilar, muchísimas gracias. Todo el tiempo hemos estado muy atentos a cada uno de los datos, a la información que nos ha presentado hoy, porque realmente es muy importante. Y de hecho, en la parte final, usted nos responde ya una pregunta que nos había llegado por interno, y era qué medicamentos se podían utilizar para los niños para complementar de pronto el tema de la alimentación, del ejercicio, pero ya nos dejó claro, así que ya respondemos la pregunta de la persona que nos escribió. Hasta el momento no hay medicamentos, solo para mayores de 18 años, de acuerdo a lo que nos acaba de decir la doctora Pilar. Hay un medicamento que está aprobado en mayores de 12 años, lo usamos con mucha reserva, ¿sí? En mayores de 12 años con mucha reserva, que es el Orlistat. Mayor por, digamos, por el tema de los efectos adversos que puede presentar el Orlistat, sobre todo los efectos adversos gastrointestinales, y que una vez se suspende el medicamento, definitivamente va a volver a tener el incremento del peso. Entonces, digamos que siempre cualquier dato de medicamento debe ir acompañado de los hábitos saludables, porque si no van a haber rebotes igual, ¿sí? En los adultos es lo mismo. Hay tratamientos que están autorizados, que están aprobados mayores de 18 años para obesidad en adultos y que el tratamiento dura 6, 9 meses y una vez suspenden ese medicamento, rebotan. ¿Por qué? Porque no aprovecharon este tiempo para hábitos saludables. Entonces es por eso que es importantísimo los hábitos de vida. También es importante, doctora, mencionar ahí el acompañamiento de un profesional en el tema, un experto, no solamente comprar el medicamento o hacer el proceso, sino finalmente es un conjunto de situaciones. Así es. Bueno, por acá teníamos otra pregunta que nos había llegado, y es cuando un niño es obeso, ¿tiene más probabilidades de desarrollarlo de adulto también? O digamos que si hay un buen trabajo de niños, ¿se evita que lleguen a tener obesidad en la edad adulta? Si yo tengo un paciente con obesidad, nosotros conocemos, hay un periodo crítico en la edad pediátrica que son los 4 a 6 años. Yo puedo tener un niño que viene con restricción de crecimiento intrauterino gestacional o con bajo peso al nacer, o un niño prematuro que siempre le fue muy difícil ganar peso, ganar peso, ganar peso, y es súper difícil, y 4 a 6 años hacen rebote y hacen obesidad. Doctora, ¿qué pasó? No sabemos, pero a los 5 años el niño se me engordó terrible. Estos niños que tienen obesidad, que se llama rebote temprano de obesidad en esta etapa, tienen mayor riesgo de tener obesidad en vida adulta, ¿ok? Pero lo mismo que mencioné, no porque yo tenga factores genéticos, mi programación metabólica quiere decir que yo voy a tener que llegar a eso, ¿sí? Si yo trabajo desde ahorita en evitar que ese niño, de arrancada, en evitar, ya sabiendo que mi niño tiene predisposición a tener una obesidad a los 4 a 6 años, pues yo desde chiquito le enseño a comer muy bien. Entonces, por eso los gastroenterólogos y los pediatras hablan de los mencionados 1000 días de alimentación. Los primeros 1000 días de alimentación son los primeros 2 años de vida, que es súper importante que los niños coman de manera saludable y enseñarles buenos hábitos para que a los 4 años no vayan a tener rebote de obesidad. Y si ya mi hijo tiene obesidad a los 4 a 6 años, pues entonces lo que tengo que trabajar es en los hábitos de alimentación para romper esa programación metabólica, para romper esa genética y que en vida adulta no tenga ese problema o sea más fácil de manejar. ¿Ok? Muy claro, doctora, muchas gracias. Bueno, algo que me llamó también la atención, y ya hablándolo desde el lado de nosotros, es el tema de los jugos, lo importante de esta alimentación, porque muchas veces uno piensa que por ser la fruta, por ser un jugo natural, era mucho mejor, pero hoy cuando escuchamos esta importante conferencia nos damos cuenta que definitivamente mejor el agua. Entonces también es ese acompañamiento para identificar ese trabajo importante que debemos de hacer con la alimentación. Y otro punto ahí para terminar es cómo manejar el tema con los niños cuando el dulce hace parte pues de eso que quieren, cómo manejarlo también, porque pues son niños finalmente. Bueno, fíjate que con el primer punto de los jugos, quiero decirles que a veces en mi consulta se enojan mucho porque me dicen, ¿cómo así que me va a quitar los jugos? Y entonces
les explico y les digo todo esto, y es súper importante que entendamos que siempre debemos preferir la fruta entera, ¿sí? Yo no les estoy quitando las frutas a sus hijos, yo les estoy diciendo, dele la fruta entera, ¿sí? No se la dé licuada, désela entera. Entonces, de esta manera como que hacemos entender mejor como el contexto de la fruta. Y en el segundo, la segunda cosa que me dice, sí es difícil, es muy difícil. Y ya entonces aquí, con respecto a cómo manejar el tema del dulce o de que mi hijo debe comer más ensalada, de que mi hijo no debe comer comidas rápidas, de que mi hijo no debe comer embutidos, entonces el ejemplo lo tengo que dar yo. Entonces, en mi casa, no se compra mecato, no se compra gaseosa, no se compra, ¿sí? De esta manera, ese niño va a sentir que es todo un plan familiar, ¿sí? Y que no es él el que tiene que cumplir una obligación con respecto a la alimentación. O sea, aquí debemos involucrar a la familia. Es súper importante. En casa, la familia. Si en la casa no hay dulces, ese niño no se va a antojar de dulces. Así de simple. ¿Listo? Entonces es súper importante que entendamos que somos todos en la familia apoyando ese niño que tiene obesidad. Ahora, cuando van fuera, una reunión, el colegio, un cumpleaños, a ver, es un niño, tampoco tenemos pues que ser estrictos, pues no, se puede permitir. Lo que hacemos es, ok, tenemos un cumpleaños este fin de semana, entonces te puedes comer la torta, te puedes tomar la gaseosa o te puedes comer el paquete o bueno, lo que le quieran permitir, ¿sí? Y al día siguiente vamos a hacer ejercicio bien temprano, vamos a quemar eso que nos comimos ayer, ¿listo? Entonces, de esta manera es mucho más fácil para ellos y la verdad es que no tiene que ser doloroso esto, ¿sí? No es una dieta, olvidemos, yo jamás mencioné la palabra dieta, ¿sí? Ellos no deben sentir que están a dieta, ellos deben sentir que tienen que cambiar sus hábitos de alimentación. Muy importante, doctora, este punto, porque sí pensaba, bueno, cómo manejar la situación ya de las fiestas, dulces y demás, así que gracias por esta experiencia, por compartirnos de pronto esta solución para los niños. Bueno, yo creo que ya no tenemos más preguntas, podríamos ya cerrar como con esa recomendación final, digamos que esos puntos que tocamos en la última parte de la conferencia son muy importantes, de pronto recalcar entonces todo este proceso con los niños. Sí, muchísimas gracias por la invitación, espero que haya sido pues útil, sobre todo para prevenir estos comportamientos que llevan a una obesidad. Recordemos que no es la genética, no es programación metabólica, es lo que yo hago con mi hijo en su ambiente va a hacer que se detone o que no lo haga. ¿Listo? Doctora Pilar, muchísimas gracias por haber estado en Campestre Virtual en nuestros lunes de la salud. Por supuesto, gracias a la Clínica Imbanaco, nuestro aliado en todo este tema. De verdad que ha sido muy interesante esta charla. Como les dijimos en un inicio, estará alojada en nuestra página web para que la puedan volver a consultar, compartir pues con todos nuestros socios. Doctora, feliz tarde y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Una feliz tarde. Feliz tarde para todos. Nos encontramos, recuerden, a las 6 de la tarde en nuestros lunes de arte. Muchas gracias.